Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Pamela. Gracias por la invitación. ¿Cómo resumir este 2019 en materia económica? Bueno, a mí me parece que el elemento central que permite entender en dónde se encuentra nuestra economía fue dado a conocer el propio 24 de diciembre por el INEGI, cuando presenta una información en donde de lo que de ahí se deriva es que en los primeros 10 meses del año la economía cayó menos 0.1%. ¿Esto qué implica? Que pasamos de una desaceleración hacia una ligera contracción, y en donde evidentemente esto repercutió en un mercado laboral mexicano que, si bien genera empleo, lo está haciendo de forma precaria, es decir, en la parte de bajos ingresos, y que evidentemente esto lo que hace es transmitir este comportamiento débil de la economía hacia las familias, hacia las empresas, y sin lugar a dudas se convierte en el principal reto a resolver para el próximo 2020. Escribía en Twitter Ricardo Monreal el día de ayer: sin excesos ni festejos, pero los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año. Tasas de interés, tipo de cambio, inflación, salario mínimo, déficit público, endeudamiento y riesgo país. ¿Cómo ves? Yo creo que el señalamiento del senador Monreal se centra en algunas de las variables, sobre todo financieras, pero que propiamente no acaban de englobar el comportamiento de la economía. Describir en dónde se encuentra la actividad económica de México, pues fundamentalmente se refiere a observar qué está pasando en el PIB con esta ligera caída, qué está pasando, por ejemplo, en el sector industrial, que fundamentalmente lleva 13 meses de caídas consecutivas, en la construcción, que se encuentra en una situación similar, en variables como el empleo, en donde lo que uno se da cuenta es de que la mayor proporción del empleo se está generando en rangos de salarios de hasta 2 salarios mínimos, y en el mejor de los casos hasta 3 salarios mínimos. Entonces, digamos que las variables que cita el senador son correctas, pero no definen el total de la economía mexicana. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, quizás hay un punto por donde comenzar, que es aceptar en dónde se encuentra la situación de nuestra economía, qué implicaciones tiene para la vida diaria de las personas, y evidentemente sobre eso generar un programa de reactivación. Esa sería la pregunta más útil en estos momentos. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo podemos leer estos datos macro en la vida diaria de las personas? Yo creo que es a través del empleo. Al final del día, las personas lo que les implica, lo que les importa, es cómo se encuentra su ingreso, el ingreso familiar, que fundamentalmente se da a través del empleo, cómo se encuentra su acceso a las prestaciones sociales que de ahí se derivan, es decir, si tienen o no acceso a la seguridad social, por ejemplo, a un sistema de pensiones. Y ahí lo que estamos observando es de que México sigue siendo un México informal en materia laboral. El 57% de los mexicanos se encuentra vinculado con la informalidad. 16 millones no tienen un contrato por escrito, es decir, no tienen una vinculación legal con su empleador. Y lo que vemos es que más de 31 millones de mexicanos tienen empleo, pero no acceso a la seguridad social. Y esto evidentemente lo que acaba definiendo es de que de todas las variables macroeconómicas que podemos hablar, cuando hablamos del empleo, lo que vemos es que la situación sigue siendo muy delicada para la mayor parte de los mexicanos. ¿Qué es lo que podemos esperar para el 2020? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero que tendría que implicar es que se acepte la situación en la que estamos. Es decir, mientras no se reconozca plenamente lo delicado de la situación económica, pues evidentemente que el riesgo que corremos es de seguir trabajando con la inercia en la que hemos estado los últimos meses. Segundo, a partir de ello, me parece de que si seguimos con una política económica como la establecida, pues tendremos probablemente un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no rebasará el 1%, y que evidentemente no nos alcanza para las necesidades del país. Entonces, si esto además lo complementamos con lo que ya está ocurriendo en Estados Unidos, que es una ligera desaceleración en su parte industrial, pues muy probablemente lo que veamos es que el 2020 venga muy similar al año que estamos terminando, y que por lo tanto, yo reitero, me parece que es oportuno plantear un programa de reactivación económica. ¿Qué tendría que incluir un programa así? Y yo creo que lo primero es el reconocimiento de la situación. Segundo, me parece que el gasto de gobierno debe de comprometerse más con lo hecho en México, es decir,
buscar hacer lo que en otros países está funcionando ahorita, que es reactivar las compras de gobierno, la inversión de gobierno, pero usando insumos nacionales. Esto porque es importante, porque generaría empleo, generaría inversión en el país. Tercero, necesitamos un ambiente de confianza para la inversión, que es fundamentalmente en donde se ha perdido el ritmo de crecimiento económico, tanto inversión pública como inversión privada. Y finalmente va a ser también muy importante el pago oportuno a proveedores por parte del gobierno, es decir, que todos aquellos bienes y servicios que se le proveen al sector público pues tengan el pago oportuno. Y agregaré un punto final: necesitamos un gran acuerdo entre el sector público y el sector privado para que exista una mayor sinergia entre la inversión de ambos. Híjole, yo creo que la primera parte, que quizá sería el fundamento de todas, es que reconocer que así no están funcionando, un cambio de rumbo, es la que se antoja más complicada. Y es la que va a necesitar un ejercicio de liderazgo, es decir, al final del día me parece que en el segundo año de la administración del presidente López Obrador, pues es muy importante pasar ya de la parte política a la parte de la administración pública, es decir, de garantizar resultados. Y parte de los resultados son crecimiento, es acceso a la salud, es seguridad pública, es mejor educación. Es decir, al final de cuentas, después de un proceso político como el que hemos vivido, ahora es el momento de generar resultados, y eso es al final de cuentas lo que acaba incidiendo sobre el bienestar de las personas, de las empresas y del propio gobierno. Bueno, pues sin duda será un 2020 interesante, con factores internacionales que no nos serán favorables. Digamos que ahí se conjuga lo que está pasando en Estados Unidos, la recesión que se empieza a asomar en algunos países de Europa, y evidentemente esta disputa económica, política, de tecnología que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación, muy buena. Muy buen día. Sí, el resumen de este 2019 y la perspectiva para el año próximo, que sin duda será un año de retos y un año muy interesante en materia económica.